8:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el señor asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, que estuvo muy activo. Seguimos su sustento, la presentación de su informe, por cierto, informe no vinculante, que fue aprobado mayoritariamente en la Asamblea, del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Incluso algo que se venía reclamando, la necesidad de instalar, de construir una política criminal en el Ecuador. La bienvenida al señor asambleísta y también a el penalista, el doctor Stalin Raza. Partiendo de un hecho, cierto es que se endurecen las penas. Por principio hemos escuchado el endurecimiento de las penas per se, por sí mismo, no arregla el problema, pero es importante en el momento en el que estamos viviendo en el Ecuador, el que exista también políticas en este sentido. Señor asambleísta Ramiro Narváez, ¿qué representa para el país? Porque así como se ha destacado la necesidad de reformas, por otro también ayer escuchamos en el debate asambleístas, ¿y por qué no se incluye, por ejemplo, el tema del porte de armas? Y usted precisaba, ese está en otro cuerpo legal. Sin embargo, la falta de entendimiento de la problemática hace que se lleve a este tipo de cuestionamientos. ¿Qué representa en resumen este proyecto de ley orgánica reformatoria de varios cuerpos legales para la seguridad integral? El país, ¿cómo debe percibir cómo con esta ley se podrá proteger en definitiva a los ciudadanos? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a usted, a todo su equipo, al doctor Stalin Raza y a todos quienes escuchan este importante medio de comunicación. Quiero iniciar con algunas precisiones. Lo primero es que yo en lo personal comparto los criterios de quienes se han expresado a través de diferentes estudios manifestando que el incremento de las penas no disuade el delito. El delincuente no se detiene a pensar si es que antes tenía que pagar por ese delito una condena de 3 años y ahora de 6. Él lo que aspira es a no ser apresado, a no ser atrapado. Sin embargo, sin caer en el populismo penal, tampoco podíamos ser indiferentes a determinadas realidades que se viven en el país y había algunos delitos que no estaban con una pena proporcional a lo que correspondía. Viendo el tema de la dosimetría penal que fue expuesta por varios expertos, tomamos algunas decisiones. Así que el incremento de las penas por sí solo no soluciona ningún problema. Lo que ha generado históricamente es un hacinamiento. Lo que hemos hecho es no ser indiferentes a nuevas realidades y de manera proporcional ajustar algunas penas de algunos delitos que ya existían y también creamos la tipificación de nuevos delitos. ¿Qué significa esta ley? Es una posibilidad real de que nuestras instituciones se fortalezcan para que puedan cumplir un rol fundamental en la lucha contra la delincuencia. Las leyes por sí solas no garantizan ningún cambio. Aquí debe haber la voluntad y el liderazgo político, el liderazgo del presidente de la República, como por ejemplo en el tema de la reestructuración del sistema de rehabilitación social, en garantizar los presupuestos a las instituciones, en la institucionalización de la política criminal. Es una ley con 151 reformas. Este es un proyecto de ley que reforma 9 cuerpos legales. No es una ley en sí, sino que este proyecto reforma 9 cuerpos legales. Y ahí, rápidamente, y lo podemos ampliar, tocamos el tema de lo que se conoce como las famosas vacunas, tocamos el tema del reclutamiento de menores para cometer actos delictivos, tocamos temas como, por ejemplo, agilitar procesos para la destrucción de la droga incautada, en donde había una traba y esa droga pasaba durante meses y meses en bodegas y eran víctimas de asaltos. Tocamos temas para proteger a jueces y fiscales, tocamos temas para fortalecer o establecer agravantes en ciertos delitos, como por ejemplo en el tema de robo de armas y modificaciones de estas armas. Creamos nuevos delitos como la construcción
de submarinos para utilización del transporte de la droga. Es una ley extremadamente amplia y esto es una respuesta a la urgencia, porque usted sabe que nosotros nos hemos enfocado a crear leyes específicas para cada tema. Ley de seguridad privada, ley de inteligencia, ciberseguridad, ley de desarrollo fronterizo, uso legítimo de la fuerza, gestión de riesgos. Pero en este caso, este trabajo conjunto con decenas de instituciones nos ha permitido presentar estas reformas como una respuesta urgente e inmediata a lo que está viviendo el país. Señor asambleísta, usted ha tocado entre los tantos puntos que quisiera que profundice el uno de las vacunas. Hoy está proliferando este tema. Va a haber mayor dureza en las sanciones, sin embargo, cómo enfrentar el problema de las vacunas. Y por otro, el reclutamiento de los menores, a fin de que no queda, como es menor, perdón, casi pasa a un tema secundario y no castigar como si fuera mayor. Por favor. Sí, mire, el tema de las vacunas es un tipo de extorsión y la extorsión ya existía en nuestra normativa y lo que hemos nosotros generado es un agravante. Este agravante, ¿cuándo se genera? Cuando la extorsión es repetitiva, cuando no es por una sola vez. Y entonces ahí se configura lo que se denomina como las vacunas, porque a través de una presencia de la delincuencia organizada para pedir cuotas semanales, quincenales, mensuales, por una supuesta seguridad a nuestros negocios, se ha generado un ambiente de intimidación, un ambiente de pánico en estos negocios. Ayer conversé con alguien que tenía un negocio y me dijo, Ramiro, tuve que cerrar el negocio porque ya llegaron a pedirme cantidades de hasta $1,500 y el negocio realmente no generaba esa cantidad y yo ya no podía estar dispuesto a entregar mi trabajo a estas organizaciones y lo cerré. Eso es muy común, eso ha pasado. Entonces, la extorsión ya existía. Lo que hemos generado nosotros es un agravante para cuando esta no es por una sola vez, cuando es repetitiva, para darle forma a esto que se conoce como las vacunas. Y el tema de los menores, ese delito no existía. Y yo aquí quiero ser claro, porque aquí hay diferencias de criterios y yo soy muy respetuoso. No podemos juzgar o procesar de igual manera a un menor que a un adulto. Los menores tienen derechos, los menores incluso en normas internacionales se establecen mecanismos de protección para ellos. Entonces, frente a este tema de no procesar de igual manera a un menor que un adulto, había que atacar otro lado, que es quién recluta a este menor para que cometa estos actos delictivos. Entonces, lo primero que hicimos fue crear este nuevo delito para sancionar a quienes reclutan menores y la pena o hay agravantes cuando el reclutamiento es para temas de sicariato, narcotráfico, trata de personas. Y por otro lado, en el tema de los menores, sí subimos el tiempo de internación. Este se llama un programa socioeducativo y cuando el menor comete un delito contra la vida, por ejemplo, ahí sí se incrementó para que la persona esté en este programa ya no 8 años como estaba antes, sino 10 años. Pero cuando hay un delito, por ejemplo, de sicariato. Y también establecimos una diferenciación. Cuando un menor de edad comete un delito y está en estos programas y cumple la mayoría de edad, tiene que ser separado. No va a la cárcel, pero sí va a otro espacio para que no esté con los menores de edad. Y un último ajuste que hicimos en esto fue el tema de que si un menor de edad está en estos programas, cumple la mayoría de edad y comete un delito al interior de estos espacios, termina el programa y luego pasa a pagar la pena por ese nuevo delito que cometió siendo ya mayor de edad. Pero también fortalecemos al sistema con especialistas, con expertos, para garantizar un proceso socioeducativo más adecuado. Esto en estos dos temas que usted me ha mencionado. Bienvenido al doctor Stalin Raza, penalista. Doctor Raza, ¿cómo ve usted este proyecto que ha sido aprobado ayer con estos incrementos de penas, con estos señalamientos en delitos específicos hoy, como la vacuna o como el reclutamiento de menores? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial para usted, para la asambleísta Narváez.
También para la audiencia, creo que hasta hoy se puede desear feliz año, así es que aprovecho para desearles un feliz 2023 de éxitos y de realizaciones. Bueno, efectivamente se trata de una ley larga, es una ley extensa, son 9 cuerpos normativos los que se reforman. Creo que podemos centrarnos en esta conversación exclusivamente al tema penal, que sería, digamos, el eje más duro, el eje más importante. Y sobre esto yo quiero decir que sí, efectivamente está científicamente asentado en la doctrina que el incremento de penas no es la solución al problema de la delincuencia. Pero lo que pasa es que el problema de la delincuencia es multifactorial y no hay solución única ni hay solución mágica. Entonces, mientras esa serie de factores no se aglutinen, el problema persistirá o se acrecentará. No se le puede pedir a la Asamblea que realice o que ejecute la política pública que le corresponde ejecutar a otras instituciones, a las instituciones de promoción, de protección de derechos, al mismo Estado que tiene que invertir para reducir la marginalidad, porque la marginalidad es una de las principales causas de la pobreza. Así es que a mí no me asusta que tenga que hacerse una ley donde ciertas figuras penales, ciertos delitos tengan agravación en las penas, siempre y cuando esta agravación sea razonable, esta agravación sea proporcional. Y yo sí quiero reconocer el trabajo de la Comisión en primer lugar, y luego ayer del Pleno de la Asamblea, de no haber cedido a la tentación del punitivismo penal. Porque cuando los temas penales se debaten en los foros políticos, siempre hay la tendencia, la tentación a ceder a los temas de populismo penal. Hay gente que pide castración química, que pide cadena perpetua, que pide penas exorbitantes, porte libre de armas. Entonces hay un poco que sí tener prudencia, y creo que en este caso la prudencia la ha tenido la comisión presidida por el asambleísta Narváez, y ayer también en pleno con la aprobación que ha hecho de la ley. Bien, dicho esto, que es lo que le corresponde a la asamblea, creo en cambio que sí hay algunas cositas que podrían mejorarse desde el punto de vista técnico, y ojalá el veto presidencial trate de mejorar aquello. Por ejemplo, el tema de la dosimetría considero que sigue siendo la gran cenicienta en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Dosimetría atada al principio de proporcionalidad constitucional. Voy a dar un simple ejemplo con el que podemos ir discutiendo. En la reforma que se ha planteado ayer, se aprueba una modificación en cuanto a las penas de la organización y el financiamiento de actividades tendientes al narcotráfico. Para quienes colaboren, para quienes participen con esta organización y financiamiento, no para los autores, para quienes participen en esta colaboración y financiamiento, se establece un incremento de penas de 16 a 19 años. Luego, cuando se habla de la delincuencia organizada, para quienes colaboren con las organizaciones de delincuencia organizada, no para los autores, para los partícipes, para los colaboradores, denomina la reforma de ayer, se establece una pena de 7 a 10 años. Y para quienes colaboren, por ejemplo, en la construcción de submarinos, en la elaboración de embarcaciones que puedan ser utilizadas después para el transporte de la droga, se establece una pena de 10 a 13 años. Entonces, uno puede decir, ¿cuándo le vamos a aplicar a la misma persona que puede colaborar al mismo tiempo en una organización de narcotráfico dedicada a la empresa del narcotráfico, a la organización y al financiamiento? ¿Con qué pena le vamos a condenar? ¿Con esa? Pero si él mismo a su vez participa como colaborador en la delincuencia organizada, con la pena de la delincuencia organizada, o le vamos a sumar las dos penas. Y finalmente, al que participa igualmente en la organización delictiva, pero que además también participa en la delincuencia organizada, pero que además es también quien participa en la construcción, en la elaboración de sumergibles, le vamos a aplicar la ley de los sumergibles. ¿Qué es lo que van a terminar haciendo los jueces? Lo que tienen que hacer por obligación constitucional y legal, aplicar la pena menos favorable. Entonces, si nosotros vemos lo que existe aquí es un problema de definición clara, clarísima, de un concepto que en la teoría del derecho penal es necesario que el COIP se preocupe de mejorar, que es el concepto de la autoría y de la participación. ¿Quiénes ejercen labores principales en la comisión de delito y quiénes participan de manera secundaria? Para establecer esta categorización clara y no tener estas confusiones. Porque en algunos de los tipos penales, por ejemplo, en el tipo penal de la construcción de submarinos, a esta persona que construye el submarino, al albañil, al carpintero que construye el submarino para que se transporte droga en el submarino, le aplican la pena de autor, le consideran autor, porque es un elemento del tipo penal el construir submarino. Pero en el otro caso se le puede aplicar la pena de colaborador,
que no es el autor, sino un partícipe. Entonces es necesario darle un poco de estructura mejor a este tema para que las herramientas sean más eficaces y no se presten a lo que ya estamos acostumbrados, que es haber jueces que se aprovechan precisamente de estos resquicios, de estos huecos que existen en la coordinación sistemática de la ley para beneficiar o para terminar beneficiando al narcotráfico o a la delincuencia organizada. Dicho esto, creo que es importante, solo con esto acabo esta primera intervención, creo que es importante, muy importante, haber incluido una figura nueva de agravación para los casos de intimidación, cuando los funcionarios públicos son intimidados por estas organizaciones criminales para que hagan o dejen de hacer algo propio de sus actividades. También creo que es indispensable y está muy bien que se haya incluido una protección reforzada como un endurecimiento del delito a los delincuentes organizados que amedrentan o que atemorizan a jueces y fiscales. Creo también muy importante el tema de la extorsión, con el tema de las vacunas, me parece bien traído, bien logrado. Y me parece también muy importante las reformas que se han producido en lo que tiene que ver con el terrorismo. Es decir, llamar como lo que es un acto de terrorismo a los ataques que se producen a las instalaciones y a los cuarteles de la policía y del ejército. Hemos visto con estupor lo que ocurrió en los últimos meses del año pasado, cuando la delincuencia organizada realizó un verdadero raid de ataques a los cuarteles policiales y de asesinato a los miembros de la fuerza pública. Que esto sea calificado como lo que es un acto de terrorismo está muy bien. También que se sancione con más rigurosidad a los delitos que son ordenados de ser cometidos desde los propios centros carcelarios por los líderes de las bandas que se encuentran encarcelados. Pero una vez más, ahí la observación es definir con claridad que estas personas son autores mediatos y no simplemente partícipes en la comisión de un delito. Creo que por ahí va una primera y muy resumida, un resumen análisis y crítica también, por supuesto, constructiva a la ley. Bien. Vuelvo con el presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Ramiro Narváez. Hay dos temas entre los tantos que fue materia de debate incluso al interior de la comisión. El uno, cómo afrontar el control del territorio, a sabiendas de que en el ejercicio de la soberanía lo hace Fuerzas Armadas, especialmente en fronteras, pero no depende exclusivamente ni de Fuerzas Armadas ni de la policía. Y el otro, el enfoque de seguridad ciudadana que debe ser integral y preventivo. Sí, muchas gracias. Importantes criterios y reflexiones del doctor Stalin Raza. Veamos qué sucede con el análisis que realizará el Ejecutivo en su calidad de colegislador. Lo que sí nos parecía importante a nosotros era precisamente incorporar a esos cómplices del delito, profesionales que prestan sus servicios de manera consciente a personas que están llevando adelante actividades ilícitas, contadores, economistas, abogados, ingenieros, cualquier tipo de profesión o servicio que antes era difícil sancionarlos porque supuestamente prestaban un servicio profesional. Hoy se determina una sanción para ese tipo de complicidad y ese era el objetivo, la esencia de incorporar estos cambios. Un segundo elemento que el doctor Stalin Raza ha mencionado y lo comparto totalmente es que no basta solo combatir a la delincuencia, sino también prevenirla. Aquí hubo importantes aportes en temas de prevención y el punto importante o medular aquí es la construcción de la política criminal. ¿Qué es la política criminal? Todos los mecanismos, acciones, planes que ayudan a entender el delito, a comprenderlo, cuál es su origen, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus aliados, cómo operan, cómo está estructurado, porque solo así se lo puede combatir. Y ahí entra, estimado Miguel, lo que usted mencionaba, el tema de prevención del delito, porque no solo basta combatir el delito, sino también que hay que prevenirlo. Y por eso, por ejemplo, en el tema de esta política criminal, cuando nosotros creamos el Consejo de Política Criminal, incorporamos a las instituciones vinculadas al eje social, porque si nosotros garantizamos que los jóvenes tengan oportunidades, que los niños no estén en el abandono, que no entren al vicio de la droga a los 12, 13, 14 años, la posibilidad de ser cooptados por la delincuencia disminuye significativamente. Así que esta institucionalización
de la política criminal, es un elemento medular que no ayuda únicamente a combatir al delito, sino también a prevenirlo. Y una tercera inquietud, estimado Miguel, que usted ha mencionado, es efectivamente el tema de las Fuerzas Armadas. Mire, aquí lo que nosotros hemos realizado es un proceso para esclarecer el rol que cumplen. Usted recuerda que de por medio hay una reforma constitucional. Yo no me opongo a que se realice una revisión de las funciones, las competencias de nuestras Fuerzas Armadas, pero hay límites. Un soldado no es un policía. Hay normas internacionales que ponen límites al rol de las Fuerzas Armadas, pero siempre lo he dicho con claridad y transparencia. Las Fuerzas Armadas hoy, sin ninguna reforma constitucional, ya juegan un rol fundamental en la lucha contra la delincuencia. Ellos son los responsables del control de armas, municiones y explosivos, y no necesitan ninguna reforma para estar presentes los 365 días del año en todo el territorio ecuatoriano. Tampoco necesitan ninguna reforma constitucional para estar presentes en las cárceles, realizando las requisas de armas, porque eso ya fue aprobado a través de la ley del uso legítimo de la fuerza, esa facultad para intervenir en estos espacios. Y tampoco están impedidos de realizar acciones conjuntas con la Policía Nacional fuera del estado de excepción. Hace un mes estuvo presente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Cantón Montúfar de la provincia del Carchi, que yo represento, realizando acciones conjuntas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, pero cada uno dentro de sus funciones. La policía dentro de sus funciones y las Fuerzas Armadas realizando el control de armas, municiones y explosivos dentro de sus funciones. Y lo que sí se clarifica en esta ley o en este proyecto de ley que aprobamos el día de ayer es el tema de las zonas de seguridad. El presidente puede definir zonas de seguridad para que las Fuerzas Armadas tengan una participación más activa, y hemos también establecido que los centros de privación en determinados momentos también sean establecidos o calificados como zonas de seguridad. Eso bajo ningún concepto significa que las Fuerzas Armadas va a entrar a administrar los centros de rehabilitación o a tener una responsabilidad sobre las personas privadas de la libertad, pero sí le permite estar presentes para restablecer el orden cuando hay actos violentos en estos espacios. En eso hemos trabajado. Efectivamente, esta ley es bastante extensa. El doctor Stalin Raza mencionó temas fundamentales que aquí hemos revisado, y yo adicionaría unos 2 o 3 adicionales, como por ejemplo el tema de los bienes incautados. Estamos clarificando la administración adecuada de esos bienes, que no se malutilicen, que no se queden en el abandono, que no se queden en la destrucción. Si También me permite, estamos identificando o estamos estableciendo colaboración para el incautar o neutralizar estos bienes en el exterior. Es otro de los ejemplos de los temas que se Claro, si me permite, a propósito de lo que usted señala, asambleísta Narváez, cuando compareció hace aproximadamente un año en la construcción de este proyecto de ley, el presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicela, uno de los puntos fue precisamente en relación al artículo 30 del proyecto, que reforma el artículo 557 del COIP sobre la incautación de bienes, que será sola una entidad del Estado la encargada. Porque esto ha habido dispersión. ¿Cómo quedó esto? Efectivamente es así, se clarifica el proceso para determinar quién administra estos bienes, incluso el proceso para que cuando ya pasen a poder del Estado, el producto de la venta de esos bienes sea distribuida a diferentes instituciones, y también lo que había manifestado, se establecen mecanismos de cooperación, por ejemplo, con fiscalías de otros países para lograr el congelamiento, la incautación de estos bienes. Ese es otro de los temas fundamentales que nosotros hemos realizado, y hemos corregido también algunos temas que no dejan de ser importantes, como por ejemplo, cuando usted tenía que el Ministerio de Gobierno estaba a cargo de la policía, todos los bienes de la policía tenían que pasar al Ministerio de Gobierno, y eso burocratizaba, por ejemplo, la contratación de seguros para los vehículos, y era un caos. Hoy que hay el Ministerio del Interior, nuevamente se generaba ese caos, y ahora nosotros hemos establecido que esos bienes queden en poder
de la policía o bajo la administración de la misma policía, que es lo lógico y lo que facilita los trámites, las compras, la adquisición de seguros, temas como estos hemos logrado armonizar con esta ley. Es una ley amplia, esperemos que dice el colegislador, la Asamblea estará a la expectativa de ver qué reformas o qué ajustes plantean desde el Ejecutivo. Veamos, yo no tengo mucha confianza en el buen criterio del Ejecutivo porque ya nos hemos encontrado muchas veces con vetos que no tienen mucho sentido o muchas veces proponen algunos elementos que son inconstitucionales. Entonces, esperemos a ver qué pasa desde el lado del Ejecutivo. Antes de pedir un comentario al doctor Stalin Raza, quisiera un tema, doctor Ramiro Narváez. El COSEP, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, emite un plan de seguridad integral. ¿Cómo se conecta esto a fin de articular las acciones de prevención, de detección, de respuesta en estas acciones y con un Consejo de Política Criminal precisamente? ¿Cómo se conecta esto? Sí, mire, nosotros hemos realizado esfuerzos porque uno de los problemas más grandes que tenemos en el país es la falta de coordinación institucional. Cada institución actúa por su lado y justamente el COSEPE es el espacio en donde se pueden armonizar, coordinar acciones conjuntas entre todas las instituciones. En el COSEPE hemos incorporado a más actores que antes podían ser invitados, pero hoy hemos visto importante que sean parte del COSEPE, como por ejemplo inteligencia. Y inteligencia no era parte del COSEPE, entonces lo hemos incorporado. El eje de justicia no era parte del COSEPE, hoy lo hemos incorporado, que es un poco para que haya mayor coordinación entre quienes ejecutan la acción de capturar, de reprimir, de atacar la violencia, con el eje de justicia, quien procesa estos casos. Esa falta de coordinación ha generado muchos problemas y hoy incorporamos al eje de justicia al COSEPE y también establecemos plazos mínimos de reunión. Entonces, si no me equivoco, nosotros establecimos que el COSEPE mínimo tiene que reunirse cada 4 meses. Puede hacerlo mucho más, dependiendo de la situación, pero mínimo cada 4 meses. Pero todo esto es con ese afán de lograr la coordinación institucional de todos los que están involucrados en este tema, que vemos que es una debilidad. Doctor Stalin Raza, estos temas vitales para lograr precisamente la incautación de bienes que hemos planteado y también el articular el control del territorio, armonizando con las acciones que cumplen Fuerzas Armadas y también la policía. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece bien lograda esa reforma al COSEDE y a la integración de nuevos actores que pueden tener participación en ese, que coinciden con ser algunos de los autores del Consejo de Política Criminal que también se está creando y el de Política Penitenciaria que igualmente se está creando. Así es que me parece bien. De pronto ahí, en esa parte en la que tiene que ver con la reforma a la Ley de Seguridad Pública, una observación que tiene que ver con algunas normas que regulan la institucionalidad, la estructura orgánica, que definen misiones, tareas, objetivos de la Policía Nacional. Yo esperaría, ojalá esto no genere incompatibilidades o antinomias, conflictos entre leyes, entre la Ley de Seguridad Pública que se está reformando ahora y el COESCOP, donde en el COESCOP sí deben establecerse cuáles son las misiones, tareas y demás de los órganos regulados por el COESCOP, que no por las Fuerzas Armadas. Pero bueno, en todo caso, eso me parece interesante. Ojalá la objeción del Ejecutivo tienda un poco a armonizar también esto. En el tema penal, sin embargo, me quedan ahora sí un poco de las críticas. Creo que me queda debiendo, por lo menos a mí, el hecho de que se reformó el delito de prevaricato cometido por los jueces. Y claro, se establece un agravante cuando las decisiones judiciales que constituyen prevaricato son hechas en beneficio de las organizaciones de crimen organizado, valga la redundancia, y también en contra de la administración pública. Eso me parece bien. Lo que me parece mal es que no hayan aprovechado en esta ocasión los asambleístas para de una vez zanjar este problema, que además es un problema también por el cual se produce la salida masiva de los líderes de las bandas delictivas en las cárceles del país, que es
quitar el impedimento que está puesto por sentencias de la Corte Constitucional a que se procese por prevaricato a los jueces en las garantías jurisdiccionales. También está algo en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Habría sido bueno que aprovechen los jueces para de una vez por todas incluir también el prevaricato, es decir, el fallar en contra de la ley dolosamente por parte de los jueces cuando tramitan garantías jurisdiccionales. Esto habría sido bueno y ojalá en el texto alternativo que llegue del Ejecutivo también se incluya esto para de una vez zanjar ese problema y que los jueces que resuelven acciones de protección, habeas corpus o medidas cautelares sepan que tampoco están exentos del brazo de la justicia cuando fallan en contra de ley expresa. La otra cosa, pero esto ya es más bien una cosa que hay que ajustar, supongo yo, después también con el veto, es, tanto participa en una organización delincuencial dedicada al narcotráfico el que ayuda a construir un sumergible para el que le han hecho un delito específico, como el que ayuda a construir un doble fondo en un camión de transporte terrestre, como el que construye o ayuda a construir pisos falsos en los contenedores que luego son embarcados en aviones o en barcos. Y entonces me parece que concentrarse exclusivamente en los sumergibles sí da un mensaje de que es verdad, en los sumergibles y en estos submarinos últimamente se han hecho grandes incautaciones, pero lo otro no es menos cierto. Entonces, de pronto, técnicamente lo correcto habría sido incluir una figura grabada o incluirles como partícipes a estas personas cuando se trata de uno de los tipos penales del narcotráfico del artículo 220, que es el transporte o que es la organización para la actividad y la empresa criminal. Me parece que esto como que hace ruido quedándose ahí solito, ¿no? Por otro lado, sí creo que la Asamblea no se dejó tentar por el populismo penal excesivamente, pero obviamente volvió a mirar solamente desde el lado del endurecimiento de la sanción penal, lo cual a mí no me asusta, me parece adecuado si se respeta el principio de proporcionalidad. Pero debió hacerse algo adicional. Tenemos una consulta popular que ya está convocada. Probablemente dentro de esa consulta popular se apruebe el tema de la extradición de nacionales, pero aunque no se aprobase el tema de la extradición de nacionales, al establecerse sanciones fuertes, como se están estableciendo, a los colaboradores, a los partícipes de los delitos de organización, es necesario también incentivarles a estos partícipes a quienes se les ha endurecido las penas para que puedan colaborar, y hablo de delitos de organización, ¿no?, para que puedan colaborar con la administración de justicia a través de la cooperación eficaz. Y no se ha hecho una reforma, una regulación al artículo que establece la cooperación eficaz, ¿sí?, del COIP, para permitir que esta colaboración sea un incentivo de parte de ellos, a quienes les estamos endureciendo las penas, que son los colaboradores, a efectos de que puedan dar información eficaz, efectiva, fiable, que permita llegar a los cabecillas. En esto también me parece interesante haber incluido en el artículo 220, en el tema de los delitos de narcotráfico, que no solamente comete el delito de narcotráfico quien es agarrado con las manos en la masa, con la droga, o transportando la droga, sino también quien le determina a realizar esta comisión de delitos, es decir, los jefes de las estructuras organizacionales. Esto me parece bien, pero creo que en ese paso adelante que se ha dado no hay que aclararlo en esta, que es la parte especial del derecho penal, donde se establecen los tipos penales específicos y concretos, cuáles son las calidades en las que cada uno interviene. Si son autores, qué tipo de autores; si son partícipes, qué tipo de partícipes. Y ahí también habría sido bueno que la Asamblea aproveche de una vez para definir este tema que hoy en nuestro derecho penal es una inusualidad llamativa en el derecho comparado, que es denominar autor mediato al mero instigador. Pero bueno, esto es una de las cosas que ojalá en una reforma un poco más estructural y sistemática se lo procese más adelante o se aproveche a través del veto. Pero yo coincido también con el asambleísta en no tener demasiadas expectativas en la objeción presidencial. A propósito del tema, asambleísta Ramiro Narváez, ¿cuál es la expectativa que se tiene luego de este proyecto que se ha construido a través de un largo proceso, reuniones de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, y que ahora, una vez aprobado, irá al Ejecutivo? ¿Y cuándo se remitirá? Sí, mire, el Ejecutivo tiene 30 días para presentar sus observaciones. Nosotros estamos o quedamos a la expectativa para poder luego analizar de manera detallada si es que hay elementos a los cuales allanarse o elementos en los cuales nos ratificaremos. Sin duda alguna, es resultado de un trabajo extenso, pero siempre quedarán temas pendientes
ojalá en otros espacios, en otros proyectos que también estamos procesando, podamos incorporar algunos temas que hayan quedado sueltos de acuerdo a la pertinencia, ¿no? En relación a cada proyecto, pero sí, ojalá hubiéramos podido poner muchas más cosas, pero efectivamente corríamos el riesgo de que esto se constituya en un Frankenstein y que incorporemos temas que sin duda alguna estaban pendientes, pero que a veces no eran pertinentes en esta ley. Seguiremos trabajando. Aquí sí incorporamos temas respecto a la colaboración eficaz. Nos enfocamos en incorporar las demandas más urgentes de la población. Por ejemplo, el tema de la flagrancia. Se sube de 24 a 48 horas cuando hay esta persecución, cuando hay esta continuidad en el cometimiento del delito. Había una demanda de nuestros pescadores, por ejemplo, cuando alguien era capturado en alta mar, hasta retornar al continente habían pasado las 24 horas y ya no pasaba era la flagrancia. Se acababa, sí, exactamente. Entonces, hoy quedó claramente establecido que no corre el tiempo mientras no llegue al continente y no llegue a una zona poblada. Claro. Y lo mismo hacemos en territorios alejados, en territorios fronterizos. Y entonces ahí damos mayor espacio para que la justicia sea mucho más efectiva. Quedarán muchos temas pendientes. Claro. Aquí incluso esta comisión se atrevió a cruzar la raya porque había temas que pertenecían a la Comisión de Justicia, pero hemos coordinado con ellos, hemos hablado con ellos para que haya esta flexibilización en nuestra tarea. Y pues claro, el trabajo es de la Asamblea y en pos de buscar una respuesta a los problemas de la sociedad. La Comisión de Justicia, que está presidida por Alejandro Jaramillo, pues entendía que podíamos nosotros en esta ocasión cruzar la raya e ir un poquito más allá de lo que nos compete. Yo, para dejar sentado el trabajo que la Asamblea viene realizando, solo quiero mencionar que están pendientes varias leyes más, de las cuales estamos ya cercanos. Una ley de gestión de riesgos que es nueva en el país y que es para salvar vidas, está ya muy, muy cerca de ser tratada en segundo debate. Una ley de seguridad privada que puede constituirse en un complemento para el trabajo de la policía. No le vamos a otorgar a la seguridad privada la responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos, pero sí les damos herramientas para que puedan coordinar con la Policía Nacional para prevenir el delito, y ahí sí pueden ellos jugar un rol fundamental. Son más de 70,000 guardias activos y más de 140,000 guardias registrados. Seguimos trabajando en la ley de desarrollo fronterizo para la custodia, el desarrollo de nuestras fronteras, que es por donde entran armas, municiones, drogas. Estamos trabajando en la ley de ciberseguridad, ciberdelincuencia. Está muy cerca para el primer debate la ley de inteligencia y contrainteligencia y el gran código orgánico de seguridad integral en el cual hemos trabajado todo este tiempo. Todo esto queremos nosotros presentarlo hasta antes de mayo, que se acaba nuestro periodo. Luego no sabemos qué pase con las comisiones. Las nuevas mayorías se harán presentes, no sabemos si habrá la misma voluntad, la misma fuerza para impulsar estas leyes, así que nosotros queremos hasta mayo avanzar lo más que podamos con estas nuevas normativas que son urgentes para el país y que nos gusta a nosotros presentar leyes pertinentes y que aporten a los cambios que necesitamos. Y yo no puedo dejar de repetir esto porque es la verdad. Las leyes por sí solas no solucionan los problemas del país. Tiene que haber el liderazgo del presidente, tiene que haber la política pública, tiene que haber los presupuestos. La mejor ley del mundo no va a cambiar. Los que aplican las normas, asambleísta, el caso de la Administración de Justicia, ¿de qué sirven los cambios si no aplican? Buscan resquicios constitucionales como las medidas jurisdiccionales, lo cual es así. Un tema final por ahora, para seguir hablando en adelante, el tema del fortalecimiento institucional para combatir la minería ilegal, que es grande ahora en el Ecuador. ¿Se ha incluido? ¿Hay algún punto de inclusión? Sí, mire, lo que nosotros hablamos bastante ahí es de zonas de seguridad y zonas estratégicas. Entonces, efectivamente, el Estado puede declarar determinadas zonas o catalogarlas como zonas de seguridad para poder tener un combate más efectivo frente a estos actos de delincuencia. Entonces, hemos llegado hasta donde más podíamos. Entiendo que hay muchos temas pendientes,
muchos no eran pertinentes en esta ley. Usted mencionó al principio del programa, y algunos asambleístas se pronunciaron, que por qué no hemos incluido en esta ley el porte tema de armas. De porte de armas. Bueno, tocamos algunos temas puntuales, pero hay 2 proyectos de ley que los estamos procesando y es un tema bastante amplio que merece ser analizado aparte. Hay un proyecto de ley de Esteban Torres y un proyecto de ley del asambleísta Javier Jurado. Se van a unificar estos proyectos y ahí se va a tratar, porque es un tema bastante extenso. Entonces, hay otras leyes que tienen que ser tratadas en otros espacios. Esta ley, que fue trabajada con muchas instituciones, es una respuesta a los problemas más urgentes. Y miren, para no dejar de mencionar a instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Corte Nacional de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el SNAI, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que participaron de manera activa en el procesamiento de esta ley. Y también invitamos a la academia, a expertos en criminología, a la ciudadanía en general. Entonces, hemos buscado trabajar de manera conjunta, pero hemos buscado dar una respuesta a los problemas más urgentes que tenía el país. Luego, y el doctor Stalin Raza lo ha mencionado, habrá que iniciar nuevos procesos de reforma ya más estructurados en temas específicos que nos permitan continuar dando respuesta a los problemas. Ya. Doctor Stalin Raza, siendo importantes los avances en las reformas, aun cuando quedan pendientes muchos temas, viene el tema de la aplicación. ¿Qué hacemos con estos operadores que realmente denigran a la justicia y abusan de la aplicación de las normas? Sí, precisamente. Yo creo que en el tema sustantivo, en el tema de la parte general y especial del código, la reforma, con las observaciones que se han hecho y demás, es una reforma, digamos que responsablemente procesada. Creo que hay más objeciones, y sí más objeciones un poco más de fondo en el tema procesal. Las reformas que se han hecho a la parte procedimental sí van a tener observaciones, creo yo, que de constitucionalidad por parte del Ejecutivo, y si no lo hace él, alguien más lo hará ante la Corte Constitucional una vez que esté promulgada la ley. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la regulación de las intervenciones a mecanismos o sistemas de vigilancia, de videovigilancia, interceptaciones telefónicas y demás. Me parece que ahí había que tener un poco más de cuidado. Creo que la excesiva apertura que se está haciendo, yo no sé si este proyecto, esta parte de la reforma fue impulsada, promovida o contó con la participación de la Fiscalía. Uno podría entender que la Fiscalía tiene esas expectativas, pero son expectativas que tienen problemas de constitucionalidad, especialmente con los derechos a la privacidad. Esto creo que había que tomárselo un poquito más con pinzas. Ojalá el Ejecutivo lo haga. Y si no, la Corte Constitucional tendrá que hacerlo por alguna de las causas que le llegue en algún momento determinado. Punto 1. Hay problemas de constitucionalidad. Punto número 2. Hay problemas de constitucionalidad también en este tema de la flagrancia. No en cuanto al tiempo que se demore en llegar quien va a ser procesado, si se encuentra en aguas internacionales o en el espacio internacional, que ahí puede ser hasta 48 horas, no hay problema, pero sí en cuanto a la realización de la audiencia de flagrancia, que acá se está poniendo, o de la detención con fines investigativos, que acá se lo está extendiendo inconstitucionalmente a 48 horas, cuando la Constitución es específica en establecer que a nadie se le puede tener detenido sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Así que ahí van a tener también que enfrentar un problema con el tema de constitucionalidad. Y lo tercero que quería yo decir también es que es importante, me parece, que se abra el debate sobre el tema de la inimputabilidad de los menores de edad, ¿sí? Esto acá todavía lo seguimos manteniendo así, pero en el mundo ya se está discutiendo. Incluso acá en el Ecuador ya se presentó una primera discusión, no desde el ámbito penal, pero sí desde el ámbito de la protección de derechos. Se afirmó por parte de la Corte Constitucional, y me parece adecuado, que los adolescentes, los menores de edad, tienen un rango incremental de maduración en donde tiene que irse respetando en ese rango incremental de maduración el ejercicio de su autonomía. Y esto lo hizo la Corte a propósito de la reforma que se hizo al delito de violación. Se dijo, la edad no es el único indicativo para saber si existió o no existió consentimiento, porque los adolescentes tienen niveles de maduración diferentes,
los niveles de maduración de los adolescentes de hoy no son los mismos de los de hace 50 años, y entonces uno tiene que ir viendo ese margen incremental para concederle cierto grado de autonomía, incluso para consentir en relaciones sexuales. Bueno, pues correlativamente, también en el ámbito del cumplimiento de obligaciones tiene que analizarse con la misma vara, y tiene que establecerse que ese rango de maduración incremental de los menores de edad puede determinar también su mayor grado de imputabilidad material, se los llama en otros lugares donde ya se está tratando este tema. Y sí, es verdad que hay que tener cuidado, porque si para alguien sirve el internamiento y la rehabilitación social, precisamente es para los menores de edad. Hay casos en que los mayores de edad ya el internamiento, la cárcel no es necesariamente una solución, pero sí en los menores de edad hay que tener cuidado con las denominaciones, incluso con la parte simbólica, pero no hay que descuidar que un menor de edad que consciente y voluntariamente y en ejercicio de una autonomía relativa mayor para su grado de maduración y para su edad, puede cometer delitos execrables y graves, también como consecuencia de la marginalidad del mundo en el que les ha tocado vivir, pues también tiene que hacerse proporcionalmente, incrementalmente responsable de esos delitos que ha cometido. ¿Y aquí qué hace falta? Hace falta, por supuesto, buenos aplicadores de la ley, como usted decía, Miguel. Allá es donde tiene que atacarse la política judicial, que no hay en este país. No solo la política es hecha por el Ejecutivo, también por los órganos de administración de justicia a través de su órgano político, que es el Consejo de la Judicatura, que como sabemos está céfalo ya por 11 meses y más. Bien, muchas gracias por el valioso aporte al analizar este proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para la seguridad integral en la Asamblea Nacional este jueves. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Soberanía, asambleísta Ramiro Narváez, y al penalista doctor Stalin Raza. Seguiremos hablando porque hay muchos temas en torno a la seguridad del país. Muchas gracias a Ramiro y a Stalin. Muchas gracias, un saludo, hasta luego. Gracias, un saludo afectuoso. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. Ya viene el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Les quería recomendar cordialmente este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena. Vamos a abordar la campaña electoral en marcha, los comicios seccionales y las 8 preguntas de la consulta popular. ¿Cómo impulsar un voto libre pero informado y responsable? Invitados el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, y el politólogo Simón Pachano. De mi parte, Dios mediante, volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Y luego de Clarito Está en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, feliz fin de semana a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito Está,